Analizamos toda la actualidad económica de la mano de Lucio Muñoz, analista económico y consultor de empresas. Señor Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Bueno, Bruselas, esta vez, de modo oficial, ha desacreditado los presupuestos del Gobierno. ¿Muestra esto el fracaso de su estrategia económica y podría ser la verdadera causa por la que veremos elecciones antes de tiempo? Sí. Alba, pues en cuanto a la primera pregunta, por supuesto, es un fracaso total en toda regla de las políticas económicas del Gobierno, no instauradas, sino que ha intentado instaurar hasta la fecha. Vemos a grandes rasgos lo que ha determinado Bruselas respecto a la valoración que ha hecho de estos presupuestos y llegamos a la siguiente conclusión. Podemos denominar estos presupuestos como los presupuestos del fraude, puesto que se ha hecho creer a los españoles que son presupuestos con cuentas equilibradas y Bruselas ha desmontado esas cuentas. Vemos cómo hay un desequilibrio por parte de la recaudación en torno a 2.000 millones de recaudación menos, según Bruselas, de lo previsto por el Gobierno y en torno a 1.300 millones de gasto público, de incremento de gasto público, según Bruselas, y en relación a las previsiones del Gobierno. Bruselas también dice que este presupuesto incumple las normas fiscales de la Unión Europea y, por supuesto, que con este presupuesto no se llegaría al 1,8% del PIB, que es el objetivo de déficit para el año 2019. Y también, por último, pues también aumentaría la deuda con este presupuesto. También nos ha advertido Bruselas pues que en este presupuesto no se contemplaba ningún tipo de ajuste fiscal estructural. Recordemos que, en principio, el Gobierno había prometido un ajuste fiscal estructural de 5.000 millones de euros. Bruselas le solicitó desde el primer momento 8.200 millones, aunque se hubiera podido conformar con 1.900 millones aplicando las normas flexibles de la Unión Europea. Este ajuste fiscal estructural se refiere únicamente pues, a incluir en el presupuesto una reforma estructural que por sí misma pudiera reducir el déficit, independientemente de la marcha o el crecimiento económico. Y en cuanto a la segunda pregunta, pues sería la segunda causa por la cual el Gobierno pudiera convocar elecciones el próximo año, tanto en marzo, en mayo o en octubre. La primera razón, evidentemente, es el rechazo a la aprobación de los mismos por parte de los socios independentistas. Y esta valoración negativa de los presupuestos por parte de Bruselas pues podría ser la segunda razón por la cual sí que se podrían convocar realmente elecciones anticipadas en relación a las previsiones del Gobierno, porque no olvidemos que querían agotar la legislatura y nos han mentido también en este punto, puesto que nos prometieron que tras la moción de censura pues iban a convocar automáticamente elecciones. El Fondo Monetario Internacional recomienda a España subir el IVA y reformar las pensiones. Son dos medidas acertadas que el Gobierno no ha querido implementar. En mi humilde opinión, sí. Recordemos que el FMI pues, ha revisado a la baja el crecimiento de España, lo ha situado en 2,5% para este año y ha revisado al alza el déficit. Por tanto, según el FMI, ni se va a cumplir el objetivo de déficit de este año, el 2,7% del PIB, ni para el año que viene, que está situado en el 1,8%. También ha situado la deuda pues en el 97,3% del PIB para este año y en el 96% para el año próximo. Pero lo más importante es el mensaje que ha lanzado el FMI diciéndonos que las reformas estructurales que hizo el Gobierno anterior todavía siguen dando sus frutos, sobre todo la reforma laboral, puesto que el resto de reformas eran mini reformas, pero la reforma laboral, que también se quedó a medias, pero sí que ha tenido gran éxito, decía el FMI que las reformas estructurales que hizo el Gobierno anterior todavía están dando sus frutos, es decir, los efectos todavía se están sintiendo, pero que no son suficientes para abordar pues los retos o los riesgos que acechan a nuestra economía. Por tanto, nos ha recomendado más reformas y, entre otras, nos ha recomendado sobre todo dos. Una reforma fiscal basada en la reducción del IVA y una reforma de las pensiones que ya nos recomendó, la reforma de las pensiones nos la recomendó hace 2 meses. En cuanto a la reforma fiscal basada en la reducción del IVA, para entender lo que nos quiere comentar Bruselas, nada mejor que sacar a colación un informe de FEDEA. En este informe se determinaba que a la hora de subir impuestos, ya que se suben impuestos, que es una mala noticia siempre, pero si se suben, pues que la estrategia fiscal para potenciar el crecimiento debe ser la siguiente: o subir el IVA
o reducir el número de productos sujetos a IVA reducido o directamente eliminar el IVA reducido. Si se elimina el IVA reducido, según este informe de FDA, se podría recaudar 23.000 millones de euros más. Es justo la recaudación del impuesto, por el impuesto de sociedades. Y como contraprestación, es decir, al eliminar el IVA reducido y aumentar 23.000 millones de euros la recaudación, como contraprestación se podían, siempre según este informe de FDA, se podía reducir impuestos directos como el IRPF y el impuesto de sociedades. Ya digo que esta estrategia fiscal potenciaría el crecimiento y sobre todo teniendo en cuenta que el IVA es el impuesto menos regresivo que existe, es decir, lo pagan todos los ciudadanos independientemente de la capacidad económica. Por tanto, esta estrategia fiscal también ayudaría a las rentas más bajas y a la redistribución de la riqueza. Es justo la estrategia fiscal contraria a la que ha intentado implementar el Gobierno. Y por último, brevemente, la reforma de las pensiones, que también nos recomienda el FMI, pues básicamente, ya lo comentamos aquí una vez, básicamente era desvincular todo lo contrario de lo que quiere el Gobierno, desvincular la revalorización o la actualización de las pensiones al IPC y sí ligarlas, pues por ejemplo, al crecimiento económico, puesto que ligar la revalorización de las pensiones al IPC solo llevaría pues a un recorte futuro de prestaciones. La OCDE también rebaja las previsiones de crecimiento económico para España. ¿Está preparando el Ejecutivo a España para afrontar los riesgos que amenazan a nuestra economía? No, para nada. El informe de la OCDE también va en la misma dirección que el del FMI, aunque evidentemente este informe es más flexible, pero también va en la misma dirección. No está preparando el Gobierno de Sánchez a España para afrontar estos nuevos retos, estos nuevos riesgos que debe afrontar nuestra economía y sobre todo lo que ha hecho la OCDE es analizar el entorno internacional. Sobre todo ha analizado la guerra comercial que han impuesto varios países y las medidas proteccionistas que han adoptado varios países. Según la OCDE, esas medidas proteccionistas y esa guerra comercial pues va a suponer un frenazo del crecimiento del comercio mundial. Por lo tanto, va a afectar a España tanto en cuanto habrá posiblemente una reducción de esas importaciones. ¿Y qué está haciendo el Gobierno de Sánchez? Pues hasta el momento lo único que ha hecho es anunciar medidas de presión fiscal y, sobre todo, cada una de estas medidas la ha ido modificando constantemente. Por tanto, ha creado un entorno de inseguridad jurídica y de inseguridad y de incertidumbre político-económica. Esto lo único que puede producir es una disminución de la confianza tanto de las empresas como de los consumidores y, por tanto, redundaría en un menor consumo. Parte de este análisis es el que nos ha expuesto pues, la OCDE. Pues señor Muñoz, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en este informativo. Muchísimas gracias a ti, Alba, como siempre. Buenas noches.